Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice, bienvenidos a este su devocional. Qué gusto poderles ver y saludar. Y bueno, pues ya estamos aquí con mucho gusto para poder, pues, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y poderle pedir al Señor que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Bueno, estamos en este mes con un tema que tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con lo que Dios hace en nuestro corazón. Él nos sana, Él nos restaura y Él trae libertad a nuestro corazón. Y vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a saber o a entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida, hablando específicamente en nuestro corazón. Y me gustaría que comenzáramos viendo un versículo, un texto que está en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Bien, Hebreos 10, verso 16, dice así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Entonces entendemos y sabemos que tenemos un Dios de pactos. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque estos pactos, estas promesas, estos acuerdos que Dios hace con sus hijos, los descubrimos a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay miles de promesas que confirman el pacto de Dios para sus hijos, y estas promesas las conocemos a través de su palabra. ¿Qué es lo que producen estas promesas en nuestra vida? Bueno, lo que produce es restauración, y sanidad, fe y esperanza, certeza y convicción. Claro, entre otras muchas otras cosas, pero yo solo te menciono estas. Y nos dice este versículo que Dios hace pactos con sus hijos. Ahora, veamos el proceso de estos pactos que Dios hace con nosotros, de estos acuerdos. Vamos a entender también que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso debemos de tenerlo en cuenta cuando se habla de pactos. Y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes. Esas leyes que para ese entonces significaban para el pueblo de Israel o para el pueblo de Dios, significaba lo que ahora para nosotros significa su palabra. Dice, pondré mis leyes. Y lo primero que dice es en sus corazones.
Porque finalmente ese es el destino que Dios desea que tenga la palabra cuando alguien es expuesto a ella. El propósito y el destino de la palabra de Dios es que llegue al corazón. Porque una vez que la palabra de Dios llega al corazón y que ya tuvo un proceso, ahora solamente Dios está esperando nuestra respuesta. Por eso dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces queremos y no lo hacemos. A veces lo hacemos y no queremos. Pero finalmente Dios es el que produce eso en nosotros. Ahora, aquí dice, pondré mis leyes, pondré mi palabra, pondré mi voluntad en sus corazones. Y después dice, y en sus mentes las escribiré. Qué importante darnos cuenta cómo Dios hace una diferencia y le da un lugar y un espacio al corazón, pero también a la mente. Es decir, al corazón, pero también al alma. Porque entendemos que en el alma está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y Dios le da un lugar al corazón, pero también Dios le da un lugar al alma. Y después dice lo siguiente, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Entonces podemos comprender y podemos darnos cuenta que la Biblia o la palabra de Dios o Dios mismo hace diferencia entre la mente y el corazón, dándonos a entender que son dos elementos capaces de formar la conducta de una persona. Son dos elementos capaces de formar la conducta de una persona. ¿Qué? El alma y el corazón. Y muchas veces no se ponen de acuerdo. Muchas veces están en caminos paralelos o contrarios. Y quien provoca que haya un acuerdo y que caminen en una sola dirección, finalmente será la voluntad de Dios a través de su palabra. Voy a ponerte algunos ejemplos. Jeremías 17, versículo 10.
Jeremías 17, versículo 10. Dice así: yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. En el texto anterior veíamos cómo decía Dios cuando hablaba acerca de sus pactos, decía, yo la voy a poner en su corazón, pero la voy a escribir, la voy a grabar en su mente. ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Se acuerdan cuando el salmista David le decía, bendice alma mía al Señor y no olvides? ¿Por qué? Porque el alma dentro de sus emociones es variable y tiende a olvidar. Muchas veces las emociones son superfluas, superficiales, no duraderas. Por eso el salmista le dice a su alma, bendice al Señor, pero después dice, y bendiga todo mi ser. Cuando dice todo mi ser, cuando la Biblia habla del ser humano o del ser del hombre, está hablando de una persona tripartita que ha sido formado de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Y por supuesto, en lo natural, en el cuerpo está el corazón, pero la palabra nos enseña que el corazón no solamente se ve en lo natural, sino también en lo espiritual. Por eso en el texto anterior decía, y yo voy a escribir, yo voy a grabar en su mente, que esté sellado, que esté tatuada mi palabra. Porque es la única forma en la que puede llegar al corazón. Por eso ahora Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño la mente, pero también pruebo el corazón. Dice, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y aquí yo quiero subrayar la palabra obras. Porque finalmente ese es el proceso que lleva la palabra de Dios. La escuchamos en nuestros sentidos, entra a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestra alma. Dios quiere escribirla ahí y una vez que eso sucede, baja o llega a nuestro corazón. Y cuando esto sucede, la palabra provoca que yo sea obediente o que a la acción que tiene la palabra en mi vida, mi cuerpo o mi vida reaccionen. Por eso dice el fruto de sus obras. Déjame ponerte otro ejemplo. Proverbios 3, versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 3, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice así:
Confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando estamos leyendo esto, estoy entendiendo que ya hubo un proceso, que ya se procesó la palabra de Dios cuando la oigo, cuando es escrita en mi mente y puesta en mi corazón, y eso genera confianza. Pero muchas veces, si algo estorba el proceso de la palabra para que yo pueda dar fruto, o para que la palabra dé fruto a través de mis acciones, si algo estorba es mi mente, mis emociones, mis pensamientos o mi entendimiento. Por eso dice este versículo: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Y veamos, nos damos cuenta con estos versículos que hay una separación entre el corazón y el alma, entre el corazón y el entendimiento, entre el corazón y el pensamiento. ¿Cuál es el propósito de que la palabra de Dios sea procesada en mí? Uno de ellos es que yo pueda confiar en Dios. Por eso el significado de creer es dar por cierto, dar por verdadero algo que estoy escuchando de Dios, aunque va más allá de mi entendimiento. Creer, confiar, tener fe, como cuando Jesús le dijo a Tomás: porque estás viendo, estás creyendo. Pero es más bienaventurado el que cree aún sin ver. Confianza, creer y tener fe. Ahora veamos otro ejemplo. Mateo 22, verso 37 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 22, verso 37 en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también con toda tu alma, pero también con toda tu mente. Y yo le añadiría, pero también con todos tus sentidos. Y yo le añadiría, pero también con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ama a Dios. No solo confiemos en Dios, amemos a Dios. A veces, déjame hacer un paréntesis, pero a veces estamos tan afanados o a veces estamos tan, sin darnos cuenta tal vez, somos egoístas. Nada más pensamos, solamente pensamos en nosotros. Y estamos enfocados en saber o en sentirme amado por Dios. Y a veces pensamos que eso es lo más importante en nuestra vida. Y déjame decirte que no puede ser lo más importante. Te voy a explicar por qué. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Cuántos de aquí somos padres? Y por naturaleza amamos a nuestros hijos. ¿A poco no?
y damos todo por ellos. Se porte bien, se porte mal, nuestro amor no va a cambiar por ellos. ¿A poco no? Ok. Ahora dígame con toda sinceridad y franqueza. ¿Qué pasa en nosotros o qué sucede cuando nos damos cuenta que nuestros hijos nos aman? Te voy a decir lo que pasa conmigo. Eso provoca que yo los ame más, como diciéndole indirectamente, tú no me vas a ganar. Si piensas que me vas a ganar, estás equivocado. Yo te voy a ganar y te lo voy a demostrar. Bueno, eso sucede también con Dios como nuestro papá. Necesitamos demostrarle a Dios que lo amamos. Entendamos cómo nos sentimos nosotros como papás naturales cuando nuestros hijos o nos damos cuenta que nuestros hijos nos aman. No solo porque lo sepas, porque eso es fácil. No es porque lo sepamos, sino es porque me lo demuestran. Demostrémosle a Dios que lo amamos. No es de, ay, Dios sabe que yo lo amo. No. Qué fácil, qué flojera. Es, papá, te voy a demostrar que te amo. Y entonces cada uno de nosotros sabrá cómo demostrarle a Dios que lo amamos. ¿Y qué crees? Eso es producto de la obra que Dios comenzó a hacer en nosotros a través de su palabra. Cuando nos dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, espíritu, alma, cuerpo y corazón. Filipenses 4, un último ejemplo, Filipenses 4, versículos 6 al 7. Dice Filipenses 4, 6, por nada estemos afanados, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego, con acción de gracias. Fíjate, está hablando de afán. Si hablamos de afán, hablamos de preocupación, de aflicción. Esto nos lleva a depresión, nos lleva a ansiedad. Todo esto se genera en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. El problema con todo es el corazón. Cuando esa semilla de ansiedad, de afán, de preocupación,
echa raíces en el corazón, ahí hay un grave problema. Por eso dice, no te afanes. Antes de esto, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Ahora, ¿cómo voy a orar a Dios? Voy a orar con mi corazón, con un corazón que quiere confiar en Dios y que quiere amar a Dios. Y después dice que mi oración y que mi clamor y que mi ruego tiene que llevar gratitud. Y si hablamos de gratitud, nos va a llevar a orar con fe, llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Señor, gracias por mi sanidad, aunque esté enfermo. Señor, gracias por la prosperidad que estás dando a mi vida, aunque no tenga un centavo. Señor, gracias porque yo y toda mi casa somos salvos y toda mi casa te vamos a servir. Y aunque tal vez tú seas el único cristiano. Y después dice, concluye este versículo diciendo, y la paz de Dios. La paz es respuesta a tu petición. La paz es respuesta al amor y a la confianza que tienes en tu corazón para con Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, alma, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Mi alma, mis pensamientos, mi entendimiento, mi voluntad necesitan la palabra, necesitan la respuesta, necesitan la medicina, necesitan la paz y también el corazón. Y también el corazón. Por eso puedo concluir que en el alma están las emociones y en el corazón las convicciones. ¿A cuál debo decidir obedecer? Es una pregunta. ¿A cuál decidir obedecer? Respuesta. Más bien, ambas tienen que obedecer a Dios. Ok. Sí, ok, ahorita lo repito. En el alma están las emociones y en el corazón las convicciones. ¿A cuál decidir obedecer? ¿Al alma o al corazón? Respuesta. Más bien, ambas tienen que obedecer a Dios. Lo que te mencionaba en un principio. Muchas veces están en caminos paralelos, el corazón y el alma. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vayan en un mismo sentido, que vayan en un mismo sentir. Por eso Deuteronomio 28 dice que es necesario obedecer a Dios a través de su palabra para poder ver la bendición.
y mi alma y mi corazón y todo mi ser tienen que sujetarse a la voluntad de Dios para que yo pueda ver bendición. El proceso de la palabra es oír, guardar y poner por obra. Dice, y entonces Dios bendecirá. Y ahí es donde está la lucha, en el alma y en el corazón, en los pensamientos y en el corazón. Y lo que tengo que hacer ahora es que ambas obedezcan a Dios. Y te pongo un ejemplo, aunque hay muchos, pero te lo pongo en un dibujo o en una foto o en una imagen, espero se vea. El cerebro, el alma le dice al corazón, ¿podrías palpitar menos fuerte por las noches? Y entonces el cerebro tiene ojos de que no ha dormido en toda la noche, ¿verdad? Bueno, el que entendió, entendió, pero hay muchos ejemplos de esto. Listo. Damos gracias. Papá Dios, gracias porque sabemos y nos damos cuenta que tú nos amas, que tú tienes cuidado de nosotros, que eres un Dios de pactos y que ese pacto lo estás poniendo en nuestro corazón porque ese es el destino de tu palabra, nuestro corazón. Pero también quieres escribirlo en nuestra mente para que nunca se nos olvide, como el salmista dijo, bendice alma mía y no olvides ninguno, no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, que esa palabra y que ese pacto hagan que mi alma y mi corazón caminen en la misma dirección, sientan lo mismo y perciban lo mismo. Que cada palabra y que cada promesa que tú nos enseñas cumpla el propósito por el cual la estás enviando. Si bien tu palabra llega a nuestro corazón, a nuestra tierra, tú estás esperando que dé fruto. Y ahí es donde nos toca a nosotros creerte, confiar y obedecer tu palabra. Y ahí es donde voy a encontrar plenitud y ahí es donde voy a encontrar bendición. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Ahora queremos pedirte que tú me enseñes a amarte por sobre todas las cosas. Que yo tenga el deseo de demostrarte cuánto te amo con mi corazón, con mi alma y con todas mis fuerzas. Quiero demostrarte que te amo. No a través de sacrificios, pero sí a través de obediencia. Una obediencia que no es por obligación ni por conveniencia, sino es una obediencia que está basado en la honra, en la gratitud y en el amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.